Ante todo, buenos días. Voy a compartir este video de cálculo de porcentajes y veré algo referente a fórmulas absolutas. A ver, nosotros sabemos que para calcular porcentajes, solamente estamos viendo de que es una fracción, que es lo que se quiere calcular, de un monto. Entonces, la primera regla que debemos tener para porcentajes es lo siguiente, que cuando hablamos de porcentajes, ustedes se dan cuenta, yo he puesto acá para calcular porcentajes, ustedes lo siguiente, dice, he separado la palabra porcentaje en dos partes. La primera parte corresponde a la palabra por, y la segunda parte es porcentaje. Si ustedes se dan cuenta, esta palabra, si yo les preguntaría a ustedes si esta palabra está bien escrita, lo primero que ustedes me dirían que está mal. ¿Por qué? Porque la palabra es toda junta, como se ve en la parte superior. Yo lo he separado por la sencilla razón de que dentro de los operadores matemáticos, el por, ¿no? o todo lo que sea multiplicación, ¿no? En nuestro idioma natal, es por. Y el por en Excel es una multiplicación. Y la multiplicación está representado por un asterisco. Entonces, en conclusión, todo lo que sea porcentajes, es una simple multiplicación. Ahora veamos. Para aplicar directamente el porcentaje, que debemos calcular, nosotros debemos tomar en cuenta lo siguiente. Debemos colocar el valor acompañado del símbolo del porcentaje. Repito, dice, para poder aplicar directamente el porcentaje a calcular, debo colocar el valor acompañado del símbolo de porcentaje. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera calcular el interés, sería el 10% de un monto. Si quisiera el descuento, sería el 5% de un monto. Si digo la bonificación, sería el 50%. Bueno, digo por, tengo que aplicar una multiplicación y le pongo el símbolo de porcentaje. Y así sucesivamente, ¿no? El IGB sería el 18%. Muy bien. Viendo esta parte introductoria, donde dice que cada vez que yo quiera calcular porcentajes debo aplicar una multiplicación y aplicar el valor acompañado del porcentaje, vamos a ver en el cuadro directamente cómo calculamos este porcentaje. Acá tengo mi hoja de cálculo, ¿no? donde voy a asumir que nosotros pagamos los impuestos de salud, de AFP, oncológico. O sea, asumimos nosotros los impuestos, solamente por temas de cálculo nada más. Solamente por temas de cálculo. Por ejemplo, acá me piden calcular que el impuesto de salud es el 8%. Ahora, ¿el 8% de quién? Tiene que ver de un valor. O sea, ¿a quién le voy a calcular el 8%? En este caso va a ser el 8% del sueldo básico. Ese 8% del sueldo básico, ¿correcto? Se va a interpretar en fórmula de la siguiente manera. Todas fórmulas sabemos que empezamos con el signo igual. Digo, ¿el 8% de quién? Del sueldo básico. E6 dice, cuando voy a calcular porcentajes, la regla dice que debo aplicar una simple multiplicación por, y luego me dice que debo aplicar directamente el 8%. ¿El 8% de quién? El 8% de 1500. E6 vale 1500, por lo tanto digo, E6 por 8%. Y con eso tengo yo el 8% de 1500 y el resultado es 120. Le hago el autollenado, me dice que el 8% de 1200 es 96, el 8% de 864, el 8% de 500 es 40. Ahora vamos a calcular el impuesto de AFP. Todos pagan un 12% de AFP. ¿12% de quién? Del sueldo básico. Escribo igual el sueldo básico, que es E6, por el 12%. Ahí está. E6 por el 12%. Y con eso ya tengo
el impuesto de AFP. Ahora dice que tengo que pagar un impuesto oncológico del 4%. Entonces, este impuesto oncológico vendría a ser igual el sueldo básico por el 4%. Hay que tener mucho cuidado. Si yo no coloco el porcentaje, miren el resultado, por favor. Si yo multiplico el 6 por 4, me sale 6.000. Si yo le pongo por ciento, que es lo correcto, me sale 60. Ya tengo el impuesto oncológico. Ahora voy a ver bonificaciones. Porque dice, todo lo que es aplicado a impuestos, bonificaciones, descuentos, todo lo que tenga que ver con porcentaje es una simple multiplicación. Dice, voy a calcular, dice que me van a dar una bonificación por escolaridad del 5%. Entonces, igual, seleccionamos la celda del básico que es C6 por el 5%. Ahí está, por el 5%. Y ya tengo el 5% de bonificación de escolaridad. Voy a hacer ahora la productividad. Dice que es un 35% del sueldo básico. Igual, el básico por el 35%. Y ya tengo el cálculo de la bonificación por escolaridad y la bonificación por productividad. Si no quiero rellenar uno por uno, si no le doble clic, puedo seleccionar las dos celdas a la vez y le hago relleno todo. Voy a calcular el total de impuestos. El total de impuestos corresponde a la suma de estos tres impuestos. Lo voy a ver con fórmulas. Tendría que sumar el impuesto de salud más el impuesto de AFP más el impuesto oncológico. Digo, igual, selecciono el impuesto de salud que es F6 más el impuesto de AFP más el impuesto oncológico. Y con eso ya tengo calculado el total de impuestos. Ahora me dicen que calcule el total de bonificación. El total de bonificación corresponde a la suma de las dos bonificaciones que tenemos. Entonces, este resultado sería igual. Mi primera bonificación se encuentra en la I6, que es bonificación por escolaridad, más y bonificación por productividad. Y con eso ya tengo mis bonificaciones. Tengo los impuestos, selecciono las dos y le hago la autollenada. Ahora, quiero saber cuánto voy a recibir, el total de sueldo a recibir. Para calcular el total a recibir, el sueldo a recibir, yo tendría que tomar en cuenta el sueldo básico más la suma de los impuestos. Están acá, ya lo hemos calculado. Solamente lo que hemos calculado. Hemos calculado la suma de los impuestos y hemos calculado el total de bonificación. Pero la fórmula del sueldo a recibir, ¿qué sería? Primero todo lo positivo y luego lo negativo. Digo, igual el sueldo básico, primero todo lo positivo, más el total de bonificación. Con eso ya tengo todo lo positivo. ¿Qué es lo que gano? Y más mis bonificaciones que fueron calculadas anteriormente con una suma. Menos el total de impuestos. Porque los impuestos hemos dicho, para el ejemplo, solamente temas de cálculo y porcentaje, de que nosotros asumimos que nosotros pagamos los impuestos de salud. Y ese es mi resultado final. Me indica de que inicialmente yo gano, mi sueldo básico es 1.500. A 1.500 le sumamos 600 que es el resultado de bonificación y a ese resultado le restamos 360 y nos da un total a recibir de 1.740 para la primera persona. Esa es la forma más práctica y sencilla de aplicar los porcentajes o cálculo de porcentajes.
solamente dos reglas nada más. Primero, saber que cuando hay porcentajes aplicamos la multiplicación. Y segundo, en este ejemplo, ¿no? Aplicamos directamente el monto o el valor del porcentaje acompañado del símbolo de porcentaje. Bueno, agradezco en esta oportunidad. Les voy a compartir el video. Hasta un próximo video.